¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en donde quiera que estén. Me siento muy contento porque el podcast ha tenido muchísimas escuchas y eso nos motiva para tener mejores contenidos de calidad. Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Hablemos de Responsabilidad Social. Mi nombre es Fernando Klaus Martínez Garza. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Me siento muy contento porque platicaremos con la doctora Mara Hernández. Quiero comentar que ella fue mi profesora en el diplomado en negociación y mediación y prevención de conflictos empresa, Estado, comunidad. Por ahí vamos a estar platicando más a detalle. Y para mí es un gusto tenerla y platicar con ella. Antes de leer su semblanza, quiero recordarles que el objetivo de este podcast es difundir las historias de éxito en materia de responsabilidad social, principalmente en voz de las personas que participan en muchos de estos proyectos a nivel nacional, en el Estado de México. Y bueno, el podcast se transmite de manera en vivo, no en vivo, presencial en YouTube, en el canal de YouTube. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast y también me pueden seguir en mis redes, en LinkedIn como Fernando Klaus Martínez Garza o en X, antes Twitter, como Klaus-MTZ. Y ahora sí, vamos a leer la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Mara I. Hernández Estrada tiene más de 15 años de experiencia en investigación, docencia y conducción de procesos de construcción de consensos y mediación de conflictos en entornos complejos. Actualmente es profesora asociada a la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, donde documenta y apoya la implementación de mejores prácticas de diálogo y prevención de la violencia y discriminación en la UNAM. Es doctora por el Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y egresada de la maestría de Administración Pública en Harvard, donde también se certificó como mediadora. Es cofundadora del Consensus Building International Global Network, que agrupa expertos internacionales en construcción de consensos y resolución de conflictos en asuntos de interés público. Es fundadora de Dialógica, organización mexicana organizada en el diseño y facilitación de procesos de diálogo, innovación y cambios y asociada al Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesora e investigadora de diversas instituciones académicas como la Ibero, el ITAM, el CIDE y el Tecnológico de Monterrey. En el CIDE diseñó la primera edición del diplomado en negociación, mediación y construcción de acuerdos que lleva más de 10 años impartiéndose y creó el programa de negociación, mediación y diálogo. También ha sido asesora del Senado de la República, consultora de la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, el Gobierno de Canadá y USAID, entre otros. Su experiencia internacional como experta en resolución de conflictos y construcción de consensos incluye países como Brasil, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Finlandia y Holanda. Es autora de los libros Un Congreso sin mayorías, mejores prácticas en negociación y construcción de acuerdos y Cabildeo Ciudadano y Democracia, entre otras publicaciones. Damos bien la bienvenida a la doctora Mara Hernández. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola Fer, pues muy contenta de estar aquí en este espacio, te felicito, muy interesante lo que estás haciendo aquí. Muchas gracias. Sí, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Yo estoy en mi casa aquí desde donde hago home office varios días a la semana. Sí. Y bueno, en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué tal está el clima por allá? Frito, pero no tanto. Ya como que ya salió el solecito, entonces ya no está tan frío. Bien. Quiero empezar por felicitarte por tu libro Resolución de Conflictos, Justicia Restaurativa y Atención a la Violencia de Género en Ámbitos Universitarios. Salió a finales de noviembre del año pasado, ¿cierto? Así es. Sí, Sí. sí, sí.
Ya lo leí, lo terminé de leer. La verdad es que me gustó mucho y eh, aunque está encaminado al tema, como bien lo dice el título, a temas de ámbitos universitarios, hay muchos conceptos y herramientas que también se aplican a la iniciativa privada. Me gustó. Ujú. Y quiero comentar a los escuchas que el libro lo pueden encontrar en Libros UNAM, me comentas, ¿verdad? Libros UNAM. Sí, así es. El libro es Y, en y físico, no está en línea todavía y físico. también está en línea gratuitamente en PDF, en formato PDF. Eso Sí. es algo bonito de este libro puede ser, lo pueden descargar de forma completamente gratuita. No sé si podamos, Sí, se pueda. si me lo permites, lo que voy a hacer es que en la descripción del video y en la descripción del audio voy a dejar la liga para la gente que lo quiera descargar o leer. Ahí lo van a tener en la descripción de aquí del video para la gente que lo quiera descargar y leer, ¿verdad? Sí, y es muy cierto lo que dice, si bien está aplicado al ámbito universitario, es, yo diría que el 90% es aplicable a cualquier organización compleja. De hecho, mucho de lo que retomamos para hacer las recomendaciones hacia los ámbitos universitarios está basado en estudios organizacionales de justamente del campo de organizaciones, del estudio de organizaciones complejas, como son los grandes, las grandes mineras, los grandes proyectos de desarrollo también aplican muchísimas de las cosas que estamos viendo. Y como sabes, yo también he trabajado en esos temas y Sí. durante un año completo estuve coordinando un equipo de 20 consultores para diseñar un sistema de gestión de conflictividad en América Latina en el sector de la minería para el Banco Interamericano de Desarrollo y curiosamente mucho de lo que investigamos para ese proyecto que se basó en análisis de caso a profundidad en toda América Latina, muchas de las recomendaciones de las buenas prácticas las retomamos para este libro. Entonces, sí hay mucha, digamos, obviamente siempre hay que entender los contextos, que eso es parte de lo Sí. que hemos comentado. Tú sabes, Fer, entender cada contexto es distinto y hay Sí. herramientas para entender el contexto que son bien importantes, pero hay también una serie de buenas prácticas y de herramientas que nos sirven en cualquier contexto, una vez que lo hemos entendido y que hemos estado atentos, ¿no? A lo que los actores necesitan y quieren y lo que les duele y lo que esperan. Sí, sí. Tengo un par de anotaciones y preguntas. Sé que alguna de ellas se van a ir respondiendo conforme platiquemos, pero quiero empezar. ¿Cómo nace la inquietud de realizar este libro? Pues mira, después de 2 años de trabajar en la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad de Atención a la Violencia de Género, Ujú. apoyando a la titular de la Defensoría en habilitar una función nueva que tiene esta institución, que es la de atender quejas que llegan de toda la comunidad universitaria a través del diálogo cuando esto sea posible. Entonces, esto es una función que le fue asignada a la Defensoría en el 2020, en una reforma importante a su estatuto, junto con, además, la facultad de conocer y atender casos de violencia de género también de toda la universidad, con un equipo multidisciplinario de abogadas y de psicólogas. Y bueno, yo me incorporo en ese proceso en el que se amplía el equipo de la Defensoría se amplía bastante para incorporar a estas personas especializadas en cuestiones de género y también, en mi caso, personas especializadas en resolución de conflictos y justicia restaurativa, que es el enfoque que hemos utilizado ahí en la Defensoría. Y bueno, como mi plaza es de profesora investigadora, mi rol ha sido justo el de documentar buenas prácticas en el mundo y también Ajá. en los ámbitos universitarios, pero como te mencionaba yo, en otros ámbitos para justamente la gestión de conflictos, la construcción de paz. Y bueno, estuvimos implementando algunas de estas buenas prácticas durante estos años. De hecho, ahorita ya son 3 años los que he estado en este trabajo muy lindo en la Defensoría. Y bueno,
ha sido esa posibilidad de investigar y poner en práctica. Entonces hay un diálogo entre la práctica y la investigación y también la docencia, que ustedes verán ahí muy claramente en el libro, espero que se animen a leerlo, independientemente del campo en el que estén. Creo que hay cosas muy, muy útiles para cualquier persona que esté vinculada a una organización compleja. Y bueno, pues de ahí nace esta inquietud. También es importante mencionar que una parte del libro, el libro se compone de 2 ensayos. Uno tiene que ver específicamente con toda esta cuestión de la gestión de la conflictividad a través de distintas herramientas, distintos mecanismos, y el otro tiene que ver de manera amplia con un diálogo entre lo que, digamos que la crítica y la teoría feminista y los estudios de paz, y cómo ese diálogo puede aterrizarse en mejorar la atención de la violencia de género en los ámbitos universitarios, de nuevo, y en el ámbito de cualquier institución compleja. Sí, sí, vi que, bueno, cierto, vi que son dos ensayos. Tengo varios puntos aquí. Ya no sé ni por cuál empezar porque son bastantes, pero me llama la atención. Digamos que en los últimos 10 años, a lo mejor me estoy adelantando, en los últimos 10 años, ¿cuál ha sido la evolución de la Defensoría y la resolución de conflictos? Porque en el libro hablas de toda esta investigación, de prácticas que se han realizado a nivel internacional, ¿cierto? Y cómo ciertas universidades o las diferentes universidades lo manejan de diferente manera. Ahorita, no sé, me gustaría tocar a algunos puntos más específicos como las recomendaciones, pero... Esa pregunta que haces es muy interesante realmente desde mi punto de vista, porque habla también de la evolución del campo del que estamos hablando, ¿no? Sí, Y fíjate que la Defensoría es una institución muy, muy particular, es una institución emblemática. Se fundó a finales de 1980s, del siglo pasado, de los 80 del siglo pasado. sí. Y la funda el doctor Jorge Carpizo, que después fue secretario de Gobernación, una persona vinculada a la vida pública de este país y con una trayectoria pues muy impresionante de crear instituciones. Y él desde la UNAM es quien diseña la Defensoría de Derechos Universitarios, que se llamaba simplemente así, Derechos Universitarios a Ya. secas, ¿no? La Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM. Y la crea en el contexto, pues como sabemos todos, de mucha efervescencia que había y ya de un par de décadas de pues de reconocer que la universidad pues se había convertido en un espacio, ¿no? De muchísima efervescencia política, también de un espacio en el que había, por supuesto, una conflictividad permanente, ¿no? Y una necesidad, por lo tanto, de generar canales de entendimiento y por supuesto también de que en esos canales de entendimiento hubiera un piso un poco más parejo para el diálogo, ¿no? Sobre todo entre los estudiantes y las autoridades y bueno, de ahí de donde nace la génesis de la Defensoría, y está muy orientada a eso, a la defensa de los derechos universitarios, ¿no? Todo lo que entra ahí, que es bastante amplio, ¿no? Desde Sí. la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, ¿no? Todos estos derechos extremadamente importantes para que para que una universidad pueda cumplir con su función y para que los integrantes de esa comunidad puedan desarrollarse como seres humanos libres, autónomos en su pensamiento, y esas personas también puedan pues defender sus derechos, ¿no? Entonces, esa es la génesis. Sin embargo, sí se funda, sí, en el contexto de un contexto en el cual la universidad y todas las universidades del mundo se están volviendo cada vez más formalistas para atender el conflicto, cada vez más con procesos cada vez más como muy
rigurosos, ¿no? Basados en prácticas jurídicas, ¿no? Ok, si vas a levantar una queja, entonces tienes que ponerla por escrito y por escrito te van a responder y todo, como sabemos que es el sistema también jurídico en América Latina y en México en lo particular, ¿no? Que es muy formalista y entonces empieza a ser también pues todo el contexto universitario, un contexto cada vez más formalista en la forma en la que se gestionan los conflictos y también un poco burocrático, ¿no? Cierto. Y bueno, sin embargo, la Defensoría siempre ha mantenido desde su fundación un espíritu justo de resolución diplomática y de conflictos. De hecho, hay un concepto que es importantísimo para la Defensoría, que es la diplomacia universitaria, ¿no? Y la Defensoría está como en el corazón del ejercicio de la diplomacia universitaria. La Defensoría desde que nace, te digo que es un diseño muy interesante porque es autónoma, en el sentido de que el rector propone una terna y el consejo universitario, que es sí. A lo mejor no todo el mundo sabe lo que es el consejo universitario, pero es una especie de congreso donde están representados estudiantes, profesores y personal administrativo electos democráticamente. Entonces, en ese congreso, en ese consejo universitario se elige a la persona titular de la defensoría y hay un proceso, digamos que no puede ser removida la persona titular de la defensoría por, digamos, a discreción. Tiene que cumplir un periodo de 4 años que no coincide exactamente con el periodo del rector y luego tiene la posibilidad de reelegirse. Entonces, todo esto le da a la defensoría mucha independencia de, digamos que, las jerarquías universitarias, de las vacas sagradas, de la política universitaria, que a veces puede estar también vinculada a la política fuera de la universidad. Bueno, pues a través de esa autonomía también tiene una imparcialidad para intervenir en la conflictividad y para, de alguna manera, habilitar el diálogo digamos, a través del diálogo, buscar salidas, ¿no? Esta diplomacia universitaria no se ejerce a lo mejor tal cual como la mediación, que es un campo que se ha ido profesionalizando, sino como más digamos, a la antigüita, ¿no? Tradicionalmente se ha ejercido así, ¿no? Bueno, escuchar a las partes, a cada una de las partes y ver, bueno, cómo puede esto resolverse. Exacto. Con una y con la otra y a veces como haciéndoles recomendaciones por acá, recomendaciones por allá a las partes y buscando entonces que a través de esa labor diplomática, pues si hay algún derecho afectado, ese derecho se restituya, ¿no? Que eso es mucho de lo que hace la Defensoría. Tiene facultades interesantes de emitir una recomendación que se hace pública si la queja no la atiende la autoridad correspondiente a satisfacción de la Defensoría, ¿no? Entonces, por eso, digamos, antes de emitir esta recomendación pública es que hay este espacio para la diplomacia universitaria. Entonces, desde siempre ha sido un ente con una fuerte vocación para el diálogo, ¿no? Ahora, a partir de que se crea la Defensoría, pues también han ido surgiendo digamos, en México hasta ya a este siglo, empieza a llegar la mediación y todos estos medios alternos de resolución de conflictos que llegan a México en los 2000. En Estados Unidos habían llegado antes, pero en México en realidad llegan a los 2000 y empiezan a profesionalizar la función de la mediación y la resolución de conflictos. Pero esto no necesariamente incide en la forma que la Defensoría trabaja, ¿no? La Defensoría sigue trabajando de esta forma tradicional de escuchar acá, escuchar allá, recomendarle a esta parte que ponga atención y bueno, y estar atenta a cómo cualquier queja, cómo se va resolviendo la queja para que al final de cuentas pues se restituya cualquier derecho que haya sido afectado, ¿no? Sí. Entonces, esa es básicamente la historia y lo que sucede con esta reforma del 2020 es justamente se reconoce que la Defensoría se había quedado un poquito rezagada en dos sentidos, ¿no? Uno, que no tenía las herramientas, el conocimiento, la preparación para atender temas tan sensibles como es la violencia de género, algo que está sumamente extendido y está afectando a diversas universidades y que ya de acuerdo
y bueno, no solamente las universidades, en todo el país, en todo el mundo tenemos este Sí. problema de la violencia de género, y que se acentúa evidentemente conforme las mujeres van permeando y van obteniendo mucha más visibilidad, presencia en las universidades, que han sido tradicionalmente espacios masculinos. Entonces, no había, la Defensoría no estaba lista para atender esa situación, y tampoco había una profesionalización de la parte de la gestión de conflictos, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que se adecuó en la reforma Sí. del 2020, que es realmente muy interesante, y que es justamente coincide con mi incorporación a la Defensoría como profesora asociada. Bien, bueno, aquí ahorita que platicas o lo que platicaste, me quedan claro muchos de los conceptos. En el primer ensayo del libro, que está enfocado a la defensoría en las universidades, en la parte 2 o el ensayo 2, tiene que ver con el tema de la violencia de género. Te vamos a entrar al tema. Entonces, haciendo una especie de resumen, no conclusión, una especie de resumen, hablas sobre los diferentes procesos, las formas de trabajar de las universidades. Ha habido como una evolución donde algunas universidades, a lo mejor por la magnitud de la universidad, lo ha hecho más legal o lo ha ido profesionalizando el tema de la defensoría o profesionalizar esa función. Y algo que también yo lo puedo como compartir o vincular a lo mejor a las empresas es tú que estás en Ciudad de México, que son muchísimos más habitantes, son millones de habitantes, y las necesidades son completamente diferentes a las que pueda surgir en una universidad, a lo mejor en el norte del país, o en el centro del país, o en el sur, ¿no? Entonces la evolución como que de cada ciudad o estado o universidades va siendo diferente, ¿no? Aunque hay ciertas necesidades muy, muy puntuales, pero ha sido como diferente, ¿no? ¿Cómo ves en esto, o sea, estos procesos, cómo los ves en el caso a nivel nacional? Si hay diferencia ¿Diferencia entre qué? Entre... en diferencia en la forma de trabajar, en la forma de trabajar de las defensorías. Ah. Sí. Sí, bueno, la verdad es que no he estudiado a fondo, no he hecho un análisis comparado de cómo están trabajando en México las distintas defensorías. Existe, de hecho, una asociación de defensorías y hay reuniones, me ha tocado participar en algunas de ellas muy interesantes. Sí, sí sé de algunos casos, conozco el caso de la Universidad de Guanajuato, con quien he establecido una relación de colaboración y de intercambio desde hace varios años muy interesante, y conozco también el caso de la Universidad también Autónoma en Jalisco. Entonces sí hay, y en Nuevo León sé que también hay bastante avance en términos de profesionalizar esta parte de ofrecer estas mediaciones, estas conciliaciones para resolver algunos temas con base en el diálogo. Entonces sí, estos casos que te menciono, en concreto en Nuevo León, en Jalisco y en Guanajuato, hay avances muy interesantes, ¿no? En este terreno, tanto en las universidades como fuera de las universidades, de hecho en estos 3 estados. Y digamos que eso lo que busca es alentar a que muchos de los conflictos, de las quejas que llegan a las defensorías y que llegan a las oficinas jurídicas en las universidades, puedan atenderse por esta vía del diálogo, en lugar de atenderse por la vía de un castigo o de una amonestación o una sanción, ¿no? Porque esto omití mencionarlo cuando hablaba yo de cuando se va haciendo muy legalista, muy formalista, muy burocrático los sistemas para, digamos, que atender la conflictividad en las universidades, también se va haciendo más punitivo, ¿no? Y curiosamente también se da una crítica
a los intentos de mediar, ¿no? O sea, también los intentos que se dan de mediar, sobre todo cuestiones de género, se han sido muy, muy duramente criticados porque en ciertas circunstancias la mediación tradicional no es adecuada y tampoco esta conciliación de, oigan, pues ya, algo así como, el señor no tenía esa intención, ya vamos a cambiarlos de área, pero ya vamos a dejar esto por la paz, ya digamos que hay una tendencia a minimizar la violencia de género cuando se atiende a través de la mediación y la conciliación, a que la persona que está ejerciendo la violencia lo niegue y por lo tanto eso sea revictimizante para las mujeres en particular, pero también para cualquiera que está denunciando una situación de violencia puede ser revictimizante la mediación, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de violencia, una situación de discriminación que está afectando a una persona que ya ha causado daño, la mediación y la conciliación tradicionales que ponen un poquito en el mismo nivel a las personas y cada quien tiene su verdad y su punto de vista, ha resultado no ser adecuada, ¿no? Entonces, lo que sucedió digamos, previo a esta reforma del 2022 en la universidad y en muchas partes del mundo, es que se tenía como que dos vías, ¿no? O es la formal del castigo y yo no quiero mediar, yo no quiero dialogar, o un diálogo en el que corría, la gente se sentía constantemente, la gente afectada, la gente vulnerada y que muchas veces estaba en una situación de poder asimétrica, se sentía como que doblemente maltratada, ¿no? Ya la habían maltratado y otra vez a través de la esa de una mediación, mediación. volvía a haber un maltrato, el decir, ay, qué exagerada, eso no sucedió, ¿sí? Cierto. Y bueno, y luego cuando lo hacían por esa parte burocrática, luego era muy difícil de probar, cuando sí había sanciones, incluso las personas realmente no sentían que la sanción a ella les sirviera de nada, porque la persona que las había afectado le seguía diciendo, oye, eso no, qué exagerada, o incluso las personas que levantan denuncias quedan denunciadas, quedan estigmatizadas como conflictivas en sus comunidades de origen, ¿no? En fin, digamos que lo que estamos viendo es que ninguna de estas dos vías estaba realmente siendo una buena respuesta o está siendo una buena respuesta a la violencia de género en la mayoría de los casos. Entonces, eso sobre todo se aborda en el segundo ensayo del libro, la importancia de introducir el enfoque restaurativo, el enfoque de la justicia restaurativa, que es justo la que está orientada a poner en el centro las necesidades que se generan en las personas afectadas por la violencia, en las víctimas o en las sobrevivientes, como las quieran llamar, pero personas que están afectadas, ¿qué es lo que ellas necesitan? ¿No? Y muchas veces lo que necesitan es que la persona que las agredió realmente entienda que por qué está mal lo que hicieron, qué impacto tiene ese tipo de comportamiento y que otras personas no lo vuelvan a vivir. También quieren que pueda haber una consecuencia, pero sobre todo que la persona entienda por qué la están suspendiendo, por qué le están pidiendo que se reubique, ¿sí? Y no solamente ella, sino también la comunidad de la que son parte pueda entenderlo. Ahora, es muy importante decir que este enfoque restaurativo en casos de violencia de género no puede hoy en día aplicarse cuando hay una queja por violencia de género, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es que vaya de la mano de las sanciones, ¿no? Esto es muy importante decirlo y más bien de prevenir este tipo de situaciones, o sea, sensibilizar a las comunidades para que sepan que no puede aplicarse qué tipo de comportamientos no son adecuados y haya la posibilidad de evitar que se presenten justamente situaciones de violencia, ¿no? Y también que las personas que han sido ya incluso que han señaladas o que han estado, ya sea que hayan sido sancionadas o no, también puedan sensibilizarse a estas cuestiones de género y evitar estar en una situación de ser señalados como
como quien ha ejercido violencia de género, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de situaciones de convivencia y de otros tipos de, digamos, violencias en el ámbito de la convivencia cotidiana que sí pueden trabajarse a través de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, cuando llegan esas quejas a la Defensoría, sí estamos buscando aplicar ese enfoque. Sí, sin embargo, pues de nuevo vemos que muchas veces cuando la gente ya llega a la Defensoría, ya lo que quiere es el castigo, el castigo, el castigo, el castigo. Entonces, es un reto enorme, ¿no? Es un reto enorme más bien crear ambientes en donde las personas puedan relacionarse de una manera no violenta y resolver sus conflictos de manera no violenta. Y esto es lo que el libro está también enfatizando mucho, es que tenemos que centrarnos en la prevención, ¿sí? En la Sí, prevención de la conflictividad y bueno, yo en lo personal creo que es que tenemos que movernos hacia que también pueda la justicia restaurativa aplicarse en cuestiones de género cuando así lo quiera la víctima. En muchos países se hace así. Sin embargo, ahorita la normatividad, como te mencionaba yo, se ha vuelto muy estricta de no permitir nada que tenga que ver con el diálogo como respuesta a las quejas por violencia de género, ¿no? Hay una crítica muy, muy bien fundamentada, muy que desde nuestro punto de vista es muy importante reconocer, que tiene que ver con lo que te decía de no revictimizar a las personas que ya han sufrido al negar o minimizar lo que ha pasado. Sin embargo, cuando esto se atiende adecuadamente, las personas, y lo que dice la experiencia internacional y las investigaciones, es que las personas pueden salir mucho más satisfechas de un proceso cuando hay este elemento de justicia restaurativa que cuando se va por esta vía punitiva, ¿no? bien, creo que cuando tienen un problema, alguna situación, buscan resolverlos por sí mismos, ¿no? Entonces, la universidad tiene un trabajo importante de sensibilizar alumnos, Ujú. profesores, la parte administrativa, directivos y el entorno, ¿no? Que rodea. Y también importante, entonces, sobre el tema de la mediación, sobre cuáles serían como las habilidades, las competencias, las recomendaciones para la personalidad. Sí, pues mira, la mediación es un campo muy, ya muy desarrollado y sí Sí, tiene, como sabes, principios que de entrada, pues el compromiso con esos principios, yo diría que es la principal ujú, característica que tiene que tener alguien que quiera ejercer la mediación, ¿no? ujú, Que es la voluntariedad, ¿no? De respetar y no coercionar nunca a las partes. Esto es un principio fundamental. Alguien que realmente lo que quiera es facilitar que sean las partes que por sí mismas lleguen a acuerdos. Otro principio fundamental que es la flexibilidad y el ayudar a las partes a entender que hay muchas formas de resolver sus conflictos, no una sola. ujú. Otra tiene que ver con la confidencialidad, la prudencia y la confidencialidad estricta para que nada de lo que se dice en el espacio de la mediación pueda ser luego usado en contra de las personas. Y hay otro principio también muy importante que es el de la igualdad. En la defensoría ese es un principio Mm, fundamental. Y por eso te decía yo que incluso hay muchas situaciones que no pueden llevarse a cabo en mediación porque hay una asimetría muy grande de poder y ha habido sí, ya un daño muy grave, como es el caso, te decía yo, de los casos de las quejas por violencia de género, que ahorita ujú, no se pueden canalizar por esta vía, pero que en otro tipo de situaciones, cuando hay, bajo este principio de igualdad, hay cosas que se pueden hacer como de la mediación para generar ese piso más parejo. Entonces, la mediación implica también un compromiso con asegurar que el diálogo sea realmente un diálogo
parejo, equitativo, ¿no? Que puede ser a través de darle más información a ambas partes y que entonces haya un piso más común de conocimiento sobre los derechos, o a veces invitamos a personas de apoyo de una persona que está en una situación de más vulnerabilidad para que la acompañe durante el proceso. En fin, hay diferentes estrategias, pero es muy importante este principio de la igualdad, ¿no? Porque cuando no hay este principio de igualdad es que nos podemos topar con que la mediación acabe causando más daño, ¿no? O generando acuerdos que son también inequitativos o que están, que no reconocen plenamente los derechos de las personas. Bueno, nosotros en la Defensoría también tenemos este compromiso con la justicia restaurativa, que te decía yo, que incluso aunque no, en cualquier tema que se presenta en la Defensoría, lo que queremos es centrar la conversación en qué es lo que quién es la persona afectada, qué conductas la afectaron, y qué puede hacerse para que no se repitan esas conductas y para que las necesidades de esas afectaciones se atiendan. Entonces, ese compromiso con este enfoque restaurativo es algo también bien importante. Y te diría yo que, pues, fundamentales son las herramientas para escuchar a las partes y para asegurar y ser guardianes de que el espacio, una vez, si es que se van a reunir las partes, si es que se llega a la conclusión de que es una buena idea que se reúnan las partes, es fundamental que esto suceda en un espacio seguro y respetuoso. Y para eso hay una serie de herramientas, una serie de técnicas que es muy importante que conozca la persona mediadora para asegurar que ese espacio es un espacio realmente constructivo y no un ring de box. O sea, porque en el momento en el que el espacio se convierte en una discusión a ver quién gana o cada quien tratando de imponer su verdad sobre lo que sucedió o que se dan agresiones, entonces estamos causando más daño. Y un principio fundamental es trabajar bajo este principio de acción sin daño, ¿no? O sea, que la mediación en sí o que el encuentro, el procedimiento alternativo entre las partes no genere más daño. ¿Sí? Platícame, me llama la atención en la parte de la prevención, ¿qué son los círculos de paz y cómo entender la paz en clave feminista y viceversa? Que era el capítulo 4, ¿no? Del ensayo 2. Pero platícame esto de los círculos de paz. Sí, bueno, los círculos de paz son una herramienta de la justicia restaurativa muy potente para más bien atender situaciones en las que ha habido afectaciones, en las que alguien ha sido lastimado y que también la comunidad como resultado de eso se ha visto afectada. Y entonces lo que hacemos es que pues se invita y se prepara muy bien a todas las personas participantes para justamente que puedan participar en un espacio constructivo que se centre en lo que ha sido más difícil, lo que ha dolido y cómo restablecer, cómo reparar, cómo atender las necesidades de quienes se han visto afectados y trabajar en conjunto para identificar estrategias para que eso no se vuelva a repetir, donde prioritariamente se busca que se hagan responsables quienes han ejercido las conductas que causaron daño, pero también hay una corresponsabilidad de la comunidad y de todos los participantes, es decir, cómo evitamos que esto vuelva a suceder. También este tipo de prácticas, por ejemplo, puede usarse de manera complementaria al proceso que te decía yo, el disciplinario, ¿no? Se presenta una queja por una situación, independientemente cuál sea el resultado, trabajar con la comunidad y todos los que estén interesados en trabajar en un proceso, en un círculo de reflexión sobre qué pasó y qué compromisos se pueden asumir para evitar que eso vuelva a suceder, es una buena práctica, ¿no? Entonces, los círculos también pueden ser preventivos en el sentido de ir habilitando, no sería un círculo de paz como tal, a lo mejor con todas las etapas que tiene un círculo de paz, que te digo que sí se orienta como a restablecer algo que ya está dañado, pero también los círculos pueden servirnos para, con el enfoque restaurativo, hablar sobre una situación que nos está afectando a todos, no sé, en el salón de clases, como, oigan, pues, cómo se sienten con todo esto que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En algunos casos, algunas personas, aunque está lejos, ¿no? Pueden sentirse como que eso es algo que está causando
pues en su momento incertidumbre, mucha tristeza, ¿no? Que esté pasando eso, o situaciones como un temblor o algo así, o un desastre natural, ¿no? Que ha afectado a las personas de diferente manera, pueda trabajarse en círculo para tener esa reflexión conjunta, ¿no? Y lo que los círculos hacen es alentar mucho que haya una expresión afectiva, ¿no? Esto es fundamentalmente lo que se cultiva en los círculos de paz, el que realmente las personas puedan hablar desde cómo se sienten impactadas, cómo se sienten afectadas y se puedan hacer muy explícitas las necesidades que se derivan de eventos que están conmocionando o que están generando malestar, ¿no? Pueden ser muy útiles, por ejemplo, en el aula o en una organización o en una empresa incluso. Sí. Alguien hizo un comentario, ¿no? Que algunos consideran que es sexista, ¿no? Y entonces se puede usar el círculo para hacer una ronda muy respetuosa, muy pausada, muy horizontal de cómo a cada uno le impactó eso. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, yo sí me lo tomé como un chiste, pero otros dirán, bueno, a mí me hace sentir que es una descalificación o que las mujeres valemos menos, ¿no? Y que todos puedan expresar cómo es su sentir y que eso vaya sensibilizando a las personas de, bueno, a lo mejor no es una buena idea, a lo mejor unos sí lo toman como chiste, pero otros no. Claro. Y entonces se puede atender, por ejemplo, a esa situación sin que llegue a una... a realmente hacer un ambiente que ya está causando estragos a las personas y que por eso ya presentan quejas, ¿no? Por violencia. Sí, ahorita que comentabas esto, me surge una pregunta. Tú que con tu experiencia, ¿cuáles serían los tipos de discriminación más comunes que se pueden dar en la universidad? Bueno, lo que está muy claramente documentado es que las personas que tienen mayor, digamos que una situación de desventaja económica, social, incluso política, van a ser más proclives a sufrir violencia, ¿no? Entonces, en las universidades, pues las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT y de la diversidad sexogenérica, las personas de pueblos originarios, afrodescendientes, estas son las personas que pueden tender a sufrir más la discriminación y también la violencia. Sí, cuando hablas de equilibrio de poder, ahí también entra, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿cómo se maneja cuando se habla de equilibrio de poder? Pues te decía que, bueno, para empezar, el hecho de que existan vías para presentar quejas, donde hay alguien que le va a dar seguimiento a esa queja, que es independiente, que es imparcial, que es el caso de la Defensoría, eso ya genera un piso más parejo, ¿no? Porque tiene esa misión, tiene la misión de defender derechos. Eso es un paso muy importante. Y de hecho, muchas universidades privadas, por ejemplo, no tienen defensorías independientes, ¿sí? Esta es una figura que es relativamente nueva en la historia de las universidades y que sí tiene mucho valor y mucha importancia, simplemente el hecho de que exista y que sea independiente y sea confiable, que yo sé que ahí va a haber personas profesionales cuyo trabajo es asegurarse de que cualquier queja que se presente tenga un seguimiento adecuado. Entonces, la Defensoría, en última instancia, no va a resolver ninguna queja, pero está al pendiente de cómo se está atendiendo esa queja, de que sí se dé una respuesta y de que esa respuesta, pues, finalmente vaya conforme a los derechos universitarios. Y muy interesante, tú preguntabas sobre cómo ha ido evolucionando y cambiando la Defensoría. Una cuestión fundamental es que a partir de la reforma del primero constitucional en México,
que reconoce los derechos humanos como al parejo que la Constitución, todas las convenciones de derechos humanos que México ha firmado, pues también eso influye en toda la dinámica universitaria. Y ahora las defensorías tendrían que, y por supuesto la de la UNAM ya lo ha hecho, asumir que su tarea es la defensa de los derechos en un sentido amplio, ¿no? Los derechos humanos. Entonces, eso también ayuda a crear este piso más parejo. El hecho de que haya una institución en la universidad que vela por los derechos de todos los integrantes de la comunidad, porque sabemos que justo los que son más proclives a haber violentado sus derechos son los grupos vulnerables. Esto lo han reconocido todas las convenciones internacionales, ¿no? Y lo sabemos. Entonces ahí de entrada ya tienes mucho por delante, ¿no? Y obviamente, pues el principio que te decía yo de la justicia restaurativa, que evita que se lleven a cabo mediaciones que revictimizan a las personas que ya están sufriendo una situación de discriminación o de violencia, ¿no? Negando o minimizando lo que están sufriendo. Entonces, cuando introducimos el enfoque restaurativo, lo que decimos es que aquí vamos a trabajar, sí a través del diálogo, pero partiendo de que reconocemos que hay una persona que de buena fe está presentando esta queja y la quiere resolver a través del diálogo, pero no se va a minimizar ni se va a negar lo que ha pasado. Si nosotros detectamos que la persona que está siendo señalada por esta situación niega, minimiza, pues entonces no hay condiciones para un diálogo. Bien. Y el otro punto que te había preguntado era cómo entender la paz en clave feminista. Y bueno, también ya por tiempo, ya para ir terminando también, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, gracias por esas dos preguntas, Fer. Fíjate que algo central que aporta toda la teoría feminista a los estudios de paz es hacer visibles las desigualdades estructurales y culturales que existen entre las mujeres y hombres por cómo hemos sido socializados y por cómo funciona la sociedad, ¿no? Ese ha sido el gran aporte. Y los estudios de paz tendrían que reconocer estas desigualdades estructurales y no, y es lo que decíamos, ¿no? Que hay una desigualdad estructural y trabajar para visibilizarlas es algo fundamental y que además no hay algo inherente a las mujeres que las haga, digamos que menos, digamos que diferentes biológicamente a los hombres en términos de la violencia, ¿no? Que los hombres tienen que hacerse responsables de la violencia que ejercen y que no hay una cuestión eso se ha criticado mucho desde el feminismo, ¿no? Que se diga que, es que hay testosterona o hay una cosa biológica de los hombres que hay que entender los pobrecitos, no. Sí, que más. Eso tiene que ver, la crítica feminista dice, no, esto tiene que ver con la forma en que somos socializadas. Y a las mujeres nos enseñaron que calladita te ves más bonita y a los hombres que hay que ganarlas todas, ¿no? Y que pega primero, pega dos veces. Entonces es en eso donde tenemos que poner el acento, en desentrañar, de construir esa socialización para construir la paz, ¿no? Y va muy de la mano en ese sentido de tu pregunta final sobre las recomendaciones, bueno, en la Defensoría y en la UNAM hay un trabajo que se está haciendo recientemente muy importante de incorporar la perspectiva de trabajar con masculinidades. De hecho, existe en la UNAM el programa integral de trabajo con hombres que está en la Coordinación de Igualdad de Género y que lo que busca es justo esto que estamos diciendo, cómo trabajar con los hombres y hombres trabajando con hombres para hacer este trabajo de entender cómo la forma en la que fueron socializados los puede hacer más proclives a ejercer violencia, a hacerse daño a sí mismos y a ejercer violencia hacia otros hombres y también evidentemente hacia mujeres y otros grupos vulnerables, ¿no? Entonces, ese trabajo de visibilizar esto y de trabajar con hombres es una de las recomendaciones más importantes del libro, ¿no? Y que están haciendo en la Defensoría, trabaja muy de la mano
con el Programa Integral de Trabajo con Hombres. Y estamos haciendo mucho énfasis en esta labor preventiva, que es la otra recomendación muy importante. La labor preventiva, pero con este enfoque de género y masculinidades. Es decir, que podamos generar espacios de reflexión donde los chavos, los docentes, los administrativos puedan ir entendiendo cómo la forma en la que fuimos socializados, mujeres y hombres, nos hace más proclives a sufrir violencia, a ejercer violencia. Y ojo, no solamente este enfoque de masculinidad es interesante, no solamente afecta a hombres. Conforme las mujeres nos vamos adentrando a los espacios tradicionalmente dominados por hombres, muchas veces podemos también adoptar actitudes de esta masculinidad, ¿no? Estas actitudes que tienen que ver con negar nuestras necesidades emocionales y no poderlas expresar, porque eso es un símbolo de debilidad, el que podamos el decir, minimizar la importancia de las tareas de los cuidados y de velar por otros, como que eso es signo de debilidad, también el no tomar no estar en esta idea de que siempre tenemos que tener el control, ¿no? Y que, digamos, quienes están en la jerarquía deben de ejercer esa jerarquía simplemente a través de controlar a quienes están en una posición jerárquica inferior y de imponer, digamos que unilateralmente decisiones. Todo esto que digamos que ha sido normalizado y que pues en el fondo genera espacios de reproducción de muchas violencias, tanto en los espacios universitarios como en las organizaciones y en nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, estamos apostándole mucho a eso, a deconstruir estas como roles tradicionales, estas formas tradicionales en las que fuimos educados, para que todas y todos podamos ser más conscientes de las violencias que podemos llegar a ejercer y dejemos de normalizar esas formas, digamos, hostiles, denigrantes y con las que nos estamos relacionando constantemente, ¿no? En todos los ámbitos. Y por supuesto, que tengamos herramientas para comunicarnos de una forma asertiva y no violenta, para resolver todo tipo de situaciones y también para poner límites y para decir esta conducta me está generando malestar antes de que escale, antes de que se vuelva algo que ya nos está dañando nuestra autoestima, nuestro desarrollo o física o emocionalmente. Bien, amigas y amigos, les comento que la próxima semana vamos a continuar con la parte 2 de nuestra plática con la doctora Mara Hernández. Vamos a hablar sobre la negociación, mediación y prevención de conflictos empresa, Estado y comunidad y el diplomado que lidera ella en Dialógica. También aprovecho para comentar que en la descripción del video y del podcast está la liga del libro de la doctora, Resolución de Conflictos, Justicia Restaurativa y Atención a la Violencia de Género en Ámbitos Universitarios. No olviden dar like al episodio, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por escuchar el episodio y hasta la próxima.